¿Quién es realmente el ángel del Señor? Revelación sobre Cristo antes de nacer. Imagina encontrarte con un ser que habla como Dios, recibe adoración que solo a Dios se le debe, y detiene la historia con su autoridad. ¿Quién es el ángel del Señor en el Antiguo Testamento? Lo que revelan las Escrituras te dejará sin aliento. La confusión de rabinos y eruditos. Desde los tiempos antiguos, la Biblia ha presentado un misterio que incluso los más sabios han luchado por comprender: la identidad del ángel del Señor. Los rabinos judíos de la antigüedad notaron un patrón extraño. Este ser celestial no se comporta como los demás ángeles. Habla con autoridad divina, pronuncia palabras que solo Dios podría pronunciar y, lo más sorprendente, acepta adoración. Pero a la vez, parece distinto del Dios Padre, como si existiera una distinción dentro de la unidad de Dios. Esta tensión no pasó desapercibida. Los primeros comentaristas se enfrentaban a un dilema teológico profundo. Si este ángel era un ángel creado, ¿cómo podía recibir adoración y ejercer prerrogativas divinas como prometer descendencia, perdonar pecados o decidir el destino de los hombres y naciones? Si era solo una manifestación temporal de Dios, ¿por qué la narrativa bíblica lo distingue del Padre en repetidas ocasiones, mostrando conversaciones entre Dios y el ángel como si fueran dos personas distintas? La evidencia bíblica inicial que genera este debate es sorprendentemente clara. Por ejemplo, en Génesis 16, Agar huyó al desierto y se encontró con el ángel del Señor. Ella está sola, aterrorizada y embarazada, y recibe promesas que solo Dios podría dar: multiplicar su descendencia y revelar el futuro de su hijo. Tan impactante es la experiencia, que Agar responde diciendo: «Tú eres el Dios que me ve». Si se tratara de un ángel ordinario, esto sería idolatría. Sin embargo, la Escritura lo registra sin corrección ni advertencia. La aceptación tácita de esta adoración indica que este ser posee autoridad divina real. Otro ejemplo es Génesis 22, cuando Abraham está a punto de sacrificar a Isaac. En ese momento crítico, el ángel del Señor detiene su mano y dice: «Ahora sé que temes a Dios, porque no has retenido a tu hijo». Nuevamente, el ángel habla como Dios, en primera persona, no como un mensajero intermediario. A lo largo de las Escrituras, cada ángel mencionado, como Gabriel o Miguel, siempre redirige la adoración hacia Dios. Pero el ángel del Señor la acepta. Este patrón recurrente desconcertó profundamente a los eruditos antiguos. Incluso en Éxodo 3, cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiente, la narración dice que el ángel del Señor aparece en medio del fuego, pero es la voz del Señor quien habla, declarando: «Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob». El texto entrelaza de manera deliberada los nombres y funciones del ángel y del Señor, como si fueran intercambiables, pero manteniendo una sutil distinción. Esta precisión teológica en el hebreo original no es un error literario, es una revelación intencional, que los antiguos sabios reconocieron como profunda y desconcertante. Los rabinos, cautelosos de mantener el monoteísmo intacto, debatieron sobre este fenómeno durante siglos. Algunos optaron por no hablar públicamente de ciertos pasajes, especialmente aquellos que parecían mostrar a un ser recibiendo adoración divina o ejerciendo autoridad que solo Dios posee. Los padres de la iglesia primitiva, como Justin Martyr e Ireneo, más tarde interpretaron estos mismos pasajes de manera audaz. Reconocieron al ángel del Señor como manifestaciones del Cristo preencarnado, el Hijo eterno que existía antes de su nacimiento en Belén, y que revelaba al Padre a los hombres a través de estas apariciones. La confusión no es casual. Cada aparición del ángel del Señor combina atributos humanos y divinos, autoridad y cercanía, misterio y revelación. Para los antiguos, esto desafiaba categorías teológicas estrictas. ¿Cómo podía un ser completamente divino y a la vez distinto del Padre? La Biblia misma parece preparar a sus lectores para una revelación aún mayor, que solo se clarifica en la plenitud de los tiempos: la encarnación de Cristo. En resumen, la evidencia bíblica inicial muestra un patrón innegable. El ángel del Señor actúa con autoridad divina, recibe adoración legítima y habla como Dios, pero permanece distinguible del Padre. Este misterio desconcertó a rabinos y eruditos, desafiando su comprensión del monoteísmo y preparando el escenario para la revelación del Cristo preencarnado. Cada encuentro, cada palabra, cada acto de este ángel apunta a una identidad que trasciende lo angélico y señala directamente a Jesús, el Hijo eterno, haciendo de esta figura un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Encuentros clave 1: Agar, Abraham, Jacob, el patrón del ángel del Señor. El Antiguo Testamento está lleno de relatos aparentemente sencillos, pero que encierran verdades profundas sobre la naturaleza de Dios y la revelación de su Hijo antes de la encarnación.
Entre estos relatos, 3 encuentros destacan como pilares para comprender la identidad del ángel del Señor: las experiencias de Agar, Abraham y Jacob. Cada historia revela un patrón inconfundible: un ser que posee autoridad divina, habla y actúa como Dios, y acepta adoración, pero que mantiene una identidad distintiva. Este patrón nos prepara para ver la revelación progresiva del Mesías, el Cristo preencarnado. Comencemos con Agar en el desierto, Génesis 16. Agar, esclava egipcia de Sarai, huye aterrorizada al desierto. Su vida está marcada por la injusticia, el miedo y la incertidumbre. Allí, en soledad y desesperación, se encuentra con el ángel del Señor. Lo que hace que este encuentro sea extraordinario no es solo la conversación, sino la naturaleza de las palabras que Agar recibe, promesas que solo Dios puede hacer. El ángel multiplica su descendencia, habla del futuro de su hijo Ismael, y la llama por su nombre, mostrando un conocimiento profundo e íntimo de su vida. Lo más revelador llega al final del encuentro. Agar declara: «Tú eres el Dios que me ve». Este reconocimiento es poderoso. Si el ángel fuera un simple mensajero, Agar habría cometido idolatría al llamarlo Dios. Sin embargo, la Escritura registra su declaración sin corrección, sin reprensión. La aceptación tácita de su adoración indica algo monumental: el ángel posee autoridad y naturaleza divina. Desde este primer encuentro, vemos un patrón: el ángel del Señor interactúa directamente con la humanidad, conoce su corazón, promete el futuro y recibe adoración legítima. Siguiendo este patrón, encontramos a Abraham en el monte Moriah, Génesis 22. Dios prueba la fe del patriarca pidiéndole sacrificar a Isaac, su hijo amado. Cuando Abraham levanta el cuchillo, es el ángel del Señor quien interviene. Pero, de nuevo, la forma en que se presenta es reveladora. El ángel no dice «Dios me envió a detenerte». No actúa como un intermediario. Habla en primera persona, como Dios mismo. «Ahora sé que temes a Dios, porque no has retenido a tu hijo». Este es un acto de autoridad divina, un reconocimiento que normalmente pertenece únicamente a Dios. Aquí, la narrativa resalta un contraste crucial con otros ángeles. Miguel, Gabriel y los ángeles del Apocalipsis siempre redirigen la adoración hacia Dios. Nunca aceptan reverencia como propia. Pero el ángel del Señor, en estas historias, acepta la adoración y actúa con autoridad que solo Dios puede ejercer. Su intervención detiene la mano de Abraham, revela un sustituto para el sacrificio y manifiesta un profundo conocimiento del corazón humano. Cada palabra y acción refuerza la evidencia de su divinidad y establece un patrón que se repite en los encuentros posteriores: autoridad, conocimiento divino y aceptación de adoración. El tercer encuentro clave es con Jacob en Peniel, Génesis 32. Jacob se encuentra solo, temeroso de enfrentarse a Esaú, su hermano. Esa noche, lucha con un hombre hasta el amanecer. Lo que comienza como un enfrentamiento físico pronto se convierte en una revelación espiritual. Jacob exige una bendición, y el hombre le pregunta su nombre. Al recibir la respuesta, declara: «No se llamará más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». Este momento es crucial para entender la naturaleza del ángel del Señor. Solo Dios puede cambiar un nombre y, con él, la identidad y el destino de una persona. La bendición que Jacob recibe no es meramente simbólica, es un acto de autoridad divina que transforma su historia y la historia del pueblo de Israel. Jacob comprende la magnitud de lo que ha visto y declara: «He visto a Dios cara a cara, y mi vida ha sido preservada». Nuevamente, el patrón se repite. El ángel actúa con autoridad divina, realiza promesas que trascienden la naturaleza humana, acepta adoración implícita y revela la presencia de Dios de manera tangible. Si analizamos estos 3 encuentros en conjunto, surge un patrón claro. Primero, el ángel aparece en momentos de crisis o decisión trascendental: Agar huyendo del abuso, Abraham enfrentando la prueba más dura de su fe, Jacob enfrentando su pasado y su futuro. Segundo, habla y actúa con autoridad que pertenece únicamente a Dios. Promete descendencia, detiene sacrificios, transforma identidades. Tercero, recibe adoración o reverencia legítima. Agar lo llama Dios, Abraham le obedece plenamente, Jacob reconoce su divinidad. Cuarto, cada encuentro apunta más allá de la situación inmediata hacia un propósito redentor que abarca generaciones y la historia de la salvación. Este patrón no puede explicarse como mera coincidencia, ni como el comportamiento típico de un ángel creado. Los rabinos antiguos lo notaron y lucharon por reconciliarlo con su estricta comprensión del monoteísmo.
La coherencia y repetición del patrón en narrativas separadas y contextos distintos sugieren intencionalidad divina. Cada aparición del ángel del Señor prefigura al Mesías, Jesús, antes de su nacimiento en Belén. Los encuentros muestran características que solo se cumplirían plenamente en la encarnación: conocimiento total de la historia, autoridad sobre la vida y la muerte, poder para bendecir y transformar, y la capacidad de revelar a Dios de manera tangible. En Agar, Abraham y Jacob, el ángel del Señor no solo actúa como mensajero, manifiesta la presencia de Dios en forma visible y activa. Su identidad es distinta de los ángeles ordinarios y distinta del Padre, pero comparte la misma naturaleza divina. Cada aparición prepara al lector para la revelación final en Cristo, mostrando cómo Dios ha trabajado progresivamente a través de la historia para dar a conocer su Hijo y su plan de redención. Estos encuentros son, en esencia, un patrón revelador, un preludio de la encarnación. Agar ve al Dios que la busca, Abraham recibe la obediencia que salva, Jacob recibe la bendición que transforma su destino. Cada uno de ellos se encuentra cara a cara con la divinidad, y cada uno experimenta la autoridad y la misericordia del ángel del Señor. Este patrón se repetirá una y otra vez a lo largo de las Escrituras, preparando a Israel y al mundo para la llegada del Hijo de Dios, quien sería el cumplimiento perfecto de todas estas manifestaciones preencarnadas. En conclusión, Agar, Abraham y Jacob nos enseñan algo vital. El ángel del Señor no es un ser creado limitado, ni una simple manifestación temporal. Es el Cristo preencarnado, el Hijo eterno que revela al Padre, actúa con autoridad divina y recibe adoración legítima. Cada encuentro confirma el mismo patrón: presencia tangible, autoridad exclusiva de Dios, bendición transformadora y revelación progresiva de la misión redentora que culminará en Jesús de Nazaret. Reconocer este patrón es entender cómo toda la historia del Antiguo Testamento apunta hacia la llegada del Mesías y cómo Jesús ha estado obrando desde el principio para cumplir la promesa de salvación. Encuentros clave 2: Moisés, la zarza ardiente, el mar rojo, los jueces, manifestación progresiva del ángel del Señor. A medida que avanzamos en la narrativa bíblica, el patrón que vimos con Agar, Abraham y Jacob comienza a desplegarse de manera más clara y compleja. La presencia del ángel del Señor se vuelve más explícita, poderosa y directa, revelando su autoridad no solo sobre individuos, sino sobre naciones enteras. Esta progresión se puede observar de manera fascinante en la historia de Moisés, la zarza ardiente, la apertura del Mar Rojo y los líderes durante la época de los jueces. Cada aparición del ángel es un paso más hacia la manifestación completa del Mesías preencarnado, mostrando cómo Dios interviene para guiar, proteger y salvar a su pueblo. El primer momento crítico es la zarza ardiente, Éxodo 3. Moisés, pastor en el desierto, ve un arbusto que arde sin consumirse. Cuando se acerca, escucha una voz que dice: «No te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es santo». Aquí, la Biblia nos muestra algo extraordinario. El encuentro no es simplemente con Dios invisible, sino con una manifestación tangible de su presencia. La voz que Moisés escucha es la misma que dirige, instruye y promete. Se revela como aquel que conoce su nombre, su pasado y el futuro de Israel. Este es un patrón que recuerda a los encuentros anteriores, pero con un nivel de autoridad más amplio. Mientras Agar, Abraham y Jacob experimentaron la intervención divina a nivel personal, Moisés se enfrenta a una misión nacional: liberar a millones de esclavos de Egipto. El ángel del Señor habla con un poder que trasciende la comprensión humana. No solo da instrucciones, define el plan de redención de una nación, indicando cuándo, cómo y a través de quién se realizará la liberación. La zarza ardiente no es solo un milagro visual, es una revelación del Cristo preencarnado, un ser que combina autoridad divina y misión redentora, y que se revela progresivamente a su pueblo. El siguiente hito es el Mar Rojo, Éxodo 14. Cuando los israelitas están atrapados entre el ejército egipcio y el agua, la presencia del ángel del Señor se manifiesta de manera física y tangible. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y fue detrás de ellos, y la columna de nube iba delante de ellos, y se puso entre el campamento de los egipcios y el de Israel. Aquí, vemos una manifestación doble. El ángel lidera, protege y separa a los enemigos. Actúa con autoridad sobre la naturaleza y sobre la historia. El Mar Rojo se abre, la tierra se seca y el ejército enemigo es derrotado, todo bajo la guía directa de esta presencia divina. Este evento es crucial para comprender la progresión del ángel del Señor. Mientras que en las historias anteriores su presencia estaba limitada a interacciones personales, aquí su poder se extiende sobre pueblos enteros, demostrando su dominio sobre la historia y la creación. La manifestación progresiva es clara. El ángel del Señor no solo habla,
sino que actúa, dirige y salva, cumpliendo una función que solo Dios puede ejercer. La protección y la victoria sobre Egipto prefiguran el papel del Mesías en la liberación espiritual, anticipando la victoria final sobre el pecado y la muerte. Avanzando en el tiempo, encontramos la época de los jueces. Israel, tras la entrada a la tierra prometida, enfrenta ciclos de pecado, opresión y liberación. En cada levantamiento de un juez, la Escritura indica la intervención del ángel del Señor, a veces explícita, otras implícita. Por ejemplo, en la historia de Gedeón, Jueces 6, el ángel aparece en forma de un hombre, sentado bajo un árbol, y se dirige a Gedeón con estas palabras: «El Señor está contigo, hombre valiente». La simple declaración transforma a un hombre asustado y dubitativo en un líder capaz de enfrentar ejércitos enteros. Lo fascinante de este encuentro es cómo combina lo personal y lo nacional. Gedeón ve la autoridad y presencia del ángel, recibe instrucciones precisas, y experimenta la confirmación de Dios a través de milagros. La progresión de la manifestación es clara. Ya no es solo un encuentro aislado, sino un patrón repetido de guía, poder y bendición divina que transforma a Israel como pueblo. Este patrón se repite con Débora, Sansón y otros jueces, cada vez mostrando que el ángel del Señor actúa no solo sobre individuos, sino sobre la historia y el destino de la nación. Si analizamos estas historias juntas, se revela una característica fascinante. El ángel del Señor es la manifestación progresiva de Dios en acción, actuando como intermediario y al mismo tiempo como presencia directa de autoridad divina. Cada aparición aumenta en escala y complejidad, de individuos a líderes, de decisiones personales a eventos nacionales, de la vida cotidiana a intervenciones que moldean el futuro de Israel. La progresión es deliberada, mostrando cómo Dios ha trabajado constantemente para preparar al mundo para la encarnación del Mesías. La manifestación progresiva también se evidencia en la manera en que el ángel interactúa con la creación. En el Mar Rojo, su autoridad se ejerce sobre el agua y el ejército enemigo. En la zarza ardiente, sobre el fuego y el espacio sagrado. Con los jueces, sobre los ejércitos, la estrategia y el destino de la nación. Este control completo sobre la naturaleza, la historia y la autoridad divina señala una identidad que va más allá de un ángel ordinario. Solo Dios puede ejercer tal dominio. Al mismo tiempo, cada aparición mantiene un rostro humanizable, permitiendo que los personajes interactúen, reciban instrucciones y reconozcan la presencia divina. Este patrón progresivo culmina en la comprensión de que el ángel del Señor es el Cristo preencarnado en acción, una presencia tangible que se revela en etapas, anticipando su obra redentora completa en la encarnación. No es solo un mensajero, es la autoridad que guía, protege y salva. La historia de Moisés, el Mar Rojo y los jueces demuestra que la manifestación del ángel del Señor se adapta al contexto histórico y a la necesidad del pueblo, mostrando misericordia, poder y presencia constante. En conclusión, los encuentros de esta sección nos enseñan varias verdades esenciales. La manifestación del ángel del Señor es progresiva, aumenta en escala, poder y autoridad desde la interacción personal hasta la intervención nacional. Actúa con autoridad divina plena, guía, protege y transforma, como lo haría el Mesías preencarnado. Su presencia combina lo tangible y lo sobrenatural. Puede ser visto, escuchado e interactuado, pero también controla la naturaleza y la historia. Cada aparición apunta hacia la redención, anticipa la obra de Jesús, que finalmente traerá liberación no solo física, sino espiritual, para todo aquel que cree. Al observar estos encuentros, queda claro que la historia de Israel no es solo narrativa histórica. Es un testimonio de la revelación progresiva de Cristo, una preparación cuidadosa para la encarnación y la obra redentora que cambiaría la historia para siempre. El ángel del Señor, manifestándose de manera cada vez más visible y poderosa, es un puente entre Dios y su pueblo, entre la promesa y su cumplimiento, entre la historia de Israel y la salvación universal. Encuentros clave 3: Samuel, David y el templo. Culminación de la revelación del ángel del Señor. A medida que avanzamos hacia los últimos momentos de la historia del Antiguo Testamento antes de la venida de Cristo, vemos que la manifestación del ángel del Señor alcanza su clímax en la vida de Samuel, David y la preparación del templo. En estos relatos, la presencia divina ya no es solo una guía temporal o una intervención puntual, sino que se convierte en la autoridad que establece reyes, dirige naciones y prepara el lugar central para la adoración de Dios, anticipando la obra redentora y el reinado eterno del Mesías. El primer punto crucial es el nacimiento y llamado de Samuel, Primera de Samuel 1:3. Ana, su madre, había orado por un hijo durante años y al recibir a Samuel, lo dedicó al Señor. Desde su nacimiento, vemos la intervención del ángel del Señor en la narrativa.
es la manifestación de la respuesta divina a la oración y la preparación de un líder ungido para guiar a Israel. Cuando Samuel escucha la voz de Dios siendo apenas un niño, no entiende de inmediato que es el Señor quien le habla. Sin embargo, a través del ángel del Señor, Dios le enseña a discernir la voz divina, obedecer y actuar con autoridad. Este patrón refleja el encuentro progresivo que vimos antes, una presencia tangible y directa que transforma la vida de un individuo, pero ahora con implicaciones nacionales. Samuel será el último juez y el primer profeta que establece un puente entre la era de los jueces y la monarquía. El siguiente punto es David y su unción, primera de Samuel 16. El ángel del Señor sigue desempeñando un papel decisivo en la selección del futuro rey. David, el más joven de los hijos de Isaí, es elegido y ungido, y la Escritura señala que el Espíritu del Señor lo llenó de poder desde ese momento. Aquí se evidencia la progresión máxima de la manifestación, de individuos a líderes nacionales, de guía a transformación real y espiritual. David no solo recibe protección y dirección, se convierte en el receptor de una promesa mesiánica. Su trono será eterno, y a través de él, el Salvador vendrá al mundo. La autoridad del ángel del Señor se vuelve clara. Actúa como intermediario y representante de la soberanía divina, asegurando que la historia siga el plan de Dios. La tercera manifestación culminante ocurre con la preparación del templo, primera de Crónicas 22-29. Aunque David no construye el templo, planea y organiza todo para que su hijo Salomón lo haga. En este proceso, la presencia del ángel del Señor guía decisiones clave sobre los materiales, los sacerdotes y el lugar sagrado. La intención no es solo construir un edificio físico, sino preparar un espacio de encuentro entre lo divino y lo humano, un lugar donde la presencia de Dios se manifieste de manera constante y visible. La progresión de la manifestación del ángel del Señor alcanza su punto máximo. Ya no es solo protector o guía, es arquitecto espiritual, asegurando que el plan redentor de Dios tenga un punto central de adoración y revelación. En todos estos encuentros, hay un patrón claro. La manifestación del ángel del Señor se vuelve más personal, más nacional y más espiritual. Con Samuel, vemos la preparación de líderes y profetas. Con David, la unción de un rey mesiánico. Con el templo, la creación de un espacio donde Dios habita entre su pueblo. Esta progresión apunta claramente hacia la encarnación de Cristo. El ángel del Señor actúa como un anticipo de su obra, mostrando que Dios interviene en la historia no solo para guiar o salvar, sino para establecer un reino eterno y preparar un lugar donde Él mismo habitará entre su pueblo. Otro detalle fascinante es cómo estos encuentros destacan la combinación de lo sobrenatural y lo tangible. Samuel oye la voz. David siente la unción y el templo es un espacio físico preparado meticulosamente. Cada manifestación combina elementos espirituales y prácticos, mostrando que la autoridad del ángel del Señor no se limita a lo invisible, se materializa en liderazgo, estructuras y promesas que se pueden ver, tocar y experimentar. Esta dualidad refuerza la identidad divina del ángel del Señor. Es Dios actuando entre los hombres, de manera progresiva y reveladora. El patrón progresivo también incluye la revelación de la fidelidad y la promesa. Cada líder ungido por la presencia del ángel del Señor recibe instrucciones que no solo afectan su vida inmediata, sino que influyen en el futuro de Israel y del mundo. La obediencia a esta presencia divina es la que asegura la continuidad de la promesa de Dios. De la liberación de Egipto a la unción de David, hasta la construcción del templo, cada paso prepara el escenario para la llegada de Cristo. En resumen, estos encuentros finales del Antiguo Testamento muestran que la manifestación del ángel del Señor no es estática ni limitada. Evoluciona desde encuentros individuales y milagros personales hasta la guía de líderes, la dirección de naciones y la preparación de lugares sagrados. Cada paso aumenta en autoridad, poder y propósito, reflejando la progresión de Dios en su plan redentor. La historia de Samuel, David y el templo nos enseña que la presencia del ángel del Señor es constante, activa y central en la historia de Israel, anticipando la encarnación de Cristo y su obra de salvación para toda la humanidad. La conclusión es ineludible. Desde la zarza ardiente hasta el templo de Jerusalén, el ángel del Señor revela un patrón de intervención divina progresiva que culmina en Cristo. Este patrón no solo nos habla del poder y la autoridad de Dios, sino de su fidelidad, su plan redentor y su deseo de habitar entre su pueblo. La historia de Israel, cuando se mira a través de los ojos de estas manifestaciones, se convierte en un relato vivo de la preparación para la encarnación, mostrando que el Cristo preencarnado estaba activo, guiando y salvando incluso antes de nacer en Belén. Interpretación teológica. ¿Qué nos dice la manifestación del ángel del Señor sobre Cristo? Ahora que hemos recorrido los encuentros clave del Antiguo Testamento, desde Agar y Abraham, pasando por Jacob, Moisés y los jueces, hasta Samuel, David y el templo,
podemos comenzar a ver un patrón que trasciende la historia de Israel. La manifestación del ángel del Señor no es simplemente un fenómeno aislado, sino una revelación progresiva del Cristo preencarnado. Cada aparición, cada intervención divina y cada instrucción transmitida a los hombres de Dios apunta hacia Él, anticipando su encarnación, su autoridad y su obra redentora. Primero, debemos entender que los textos del Antiguo Testamento a veces distinguen y otras veces confunden al ángel del Señor con Dios mismo. En ocasiones, el texto dice el ángel del Señor habló, pero el personaje habla como si fuera Dios, acepta adoración, promete bendición y ejecuta juicio. Los rabinos y estudiosos lo notaron y discutieron durante siglos. ¿Es un ángel creado, un mensajero de Dios, o Dios mismo manifestado de manera temporal? La evidencia bíblica muestra que se trata de una manifestación teofánica, una aparición de Dios en forma visible y tangible, que luego encontramos plenamente encarnada en Cristo. Veamos lo que esto significa teológicamente. Cada encuentro del Antiguo Testamento refleja aspectos del ministerio y naturaleza de Cristo. Guía y revelación. Desde la zarza ardiente hasta la dirección de los jueces, el ángel del Señor enseña, corrige y revela la voluntad de Dios. Cristo, en su ministerio, hace lo mismo. Enseña la verdad, revela el Padre y guía a la humanidad hacia la salvación. Autoridad y juicio. Cuando el ángel del Señor instruye a Abraham, Jacob o David, ejerce autoridad absoluta, bendice, reprende y determina destinos. Esto nos muestra que Cristo posee toda autoridad en el cielo y en la tierra, incluso antes de su nacimiento en Belén. Su preexistencia no es solo espiritual, sino activa en la historia de la humanidad. Presencia redentora. Cada intervención del ángel del Señor salva y protege. Agar es liberada, Israel es guiado, David es ungido. De manera similar, Cristo es el Redentor que salva, libera y establece el plan eterno de Dios. La historia del Antiguo Testamento es un relato de anticipación. Cada aparición prepara el escenario para la obra definitiva de salvación en la cruz. Preparación para la adoración y la comunión con Dios. La dirección divina para la construcción del templo, la instrucción a los sacerdotes y la centralidad de Jerusalén señalan que la presencia de Dios quería habitar entre su pueblo. Cristo, al encarnarse, se convierte en el verdadero templo, la morada de Dios entre los hombres, cumpliendo el patrón anticipado en estas manifestaciones. Progresión y revelación gradual. Las apariciones del ángel del Señor muestran una progresión. Primero, interviene en la vida de individuos. Luego, guía líderes nacionales. Finalmente, prepara espacios de adoración y establece promesas eternas. Esto refleja cómo Dios revela su plan de manera gradual, enseñándonos que la comprensión plena de Cristo y su obra requiere tiempo, discernimiento y fe. Desde una perspectiva práctica, entender al ángel del Señor como Cristo preencarnado nos da una dimensión más profunda de la fidelidad de Dios. La misma presencia que guió a Abraham, liberó a Moisés, fortaleció a David y santificó el templo, es la misma que vino a la tierra como Jesús, cumpliendo todas las promesas. Esto no es solo historia, es una lección viva de que Dios interviene directamente en nuestras vidas, que no estamos solos y que su plan de salvación ha estado activo desde antes de la creación del mundo. Además, esta interpretación nos permite conectar la obediencia del Antiguo Testamento con la fe cristiana. Los encuentros con el ángel del Señor requerían discernimiento, obediencia y confianza. Samuel tuvo que aprender a escuchar la voz de Dios. David tuvo que aceptar la unción con humildad y fe. Los constructores del templo tuvieron que seguir instrucciones precisas y confiar en la guía divina. Hoy, la misma enseñanza se aplica. Caminar con Cristo implica escuchar, obedecer y confiar, reconociendo su autoridad y presencia en nuestra vida diaria. Finalmente, al identificar al ángel del Señor con Cristo preencarnado, comprendemos que toda la historia bíblica no es solo un relato de eventos pasados, sino una narrativa unificada de redención. Cada milagro, cada intervención y cada promesa anticipa la obra suprema de Jesús, su nacimiento, vida, muerte, resurrección y victoria final sobre el pecado y la muerte. El Antiguo Testamento, con sus misterios y teofanías, apunta hacia la luz de Cristo, mostrando que Dios siempre ha estado presente, actuando en la historia humana para cumplir su propósito eterno. En conclusión, la manifestación del ángel del Señor nos enseña que Cristo no es un capítulo aislado en la historia, sino la culminación de un plan divino que se revela gradualmente. La fidelidad de Dios, la autoridad de Cristo, la salvación y la preparación del templo humano y espiritual son señales claras. Dios interviene, guía y redime. Reconocer al ángel del Señor como Cristo preencarnado transforma nuestra lectura del Antiguo Testamento y nos invita a ver cada historia, cada figura y cada milagro como una sombra de la obra redentora de Jesús, reafirmando que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Patrón revelador, como el ángel del Señor revela la divinidad de Cristo. A medida que exploramos los encuentros del ángel del Señor en el Antiguo Testamento, un patrón sorprendente comienza a emerger. No estamos tratando simplemente con un ángel común, sino con una manifestación de Dios mismo, con características únicas que solo corresponden al Creador y al Cristo preencarnado. Este patrón no es incidental, es una señal deliberada de la naturaleza divina que se revelará plenamente en Jesús. Primero, consideremos cómo el ángel del Señor recibe adoración. En varias ocasiones, personajes bíblicos intentan rendirle culto. Agar, Abraham, Josué y otros caen de rodillas, reconocen su autoridad y le ofrecen reverencia. Esto es significativo porque la Escritura deja muy claro que solo Dios es digno de adoración. Cuando el ángel acepta esta adoración sin redirigirla a otro ser, estamos frente a una revelación directa de la divinidad. Este patrón se repite consistentemente. No es un error de los textos, sino una señal de que quien se manifiesta como el ángel del Señor es, de hecho, Dios mismo actuando en la historia humana. En segundo lugar, el nombre y la autoridad del ángel del Señor reflejan la identidad de Dios. Por ejemplo, en Génesis 16, Agar llama al ángel Dios que me ve, reconociendo que no se trata de un simple mensajero. Cuando habla con Abraham y Jacob, se identifica con la promesa y bendición de Dios, indicando que tiene la autoridad para prometer y cumplir la voluntad divina. Incluso en situaciones de juicio o instrucción, el ángel actúa con la misma soberanía que Dios, demostrando que su autoridad no es delegada, sino intrínseca. Un tercer elemento clave es la capacidad de perdonar y bendecir. En varias apariciones, el ángel del Señor concede protección, perdón y promesas de salvación. Solo Dios puede perdonar y restaurar verdaderamente. Un ángel creado no tendría esta prerrogativa. Esto nos lleva a reconocer que, desde el Antiguo Testamento, la humanidad ya podía experimentar la gracia, la dirección y el perdón de Cristo antes de su encarnación física en Belén. Finalmente, este patrón revela una enseñanza espiritual profunda. Dios siempre ha estado cerca de su pueblo, interviniendo de manera tangible para guiar, proteger y redimir. La repetición de estas características, adoración recibida, nombre divino, autoridad soberana y capacidad de perdonar, forma un hilo conductor que apunta directamente a Cristo. Cada encuentro nos prepara para comprender que Jesús no es una novedad repentina en la historia, sino la manifestación culminante de la presencia activa de Dios que ya operaba en cada generación anterior. En resumen, el ángel del Señor no es solo un mensajero, es la manifestación visible de Cristo preencarnado, con autoridad, divinidad y propósito. Reconocer este patrón nos ayuda a leer el Antiguo Testamento con ojos de fe, entendiendo que cada historia, cada intervención y cada promesa anticipa la obra redentora de Jesús, quien cumple plenamente lo que estos encuentros profetizaron. Tipología y profecía, el ángel del Señor como Cristo preencarnado. Al analizar los encuentros del ángel del Señor a lo largo del Antiguo Testamento, se revela un patrón que va mucho más allá de simples apariciones angelicales. Cada intervención es una tipología anticipando la obra de Cristo, y cada palabra y acción contiene profecías que apuntan directamente al Mesías que vendría. La Biblia, desde Génesis hasta Malaquías, utiliza estas apariciones para prefigurar la encarnación del Hijo de Dios, mostrando que Jesús no apareció de forma aislada en la historia, sino que su presencia estaba siendo gradualmente revelada y anticipada desde el principio. Consideremos primero a Agar en el desierto, Génesis 16. Cuando huye, sola y desesperada, el ángel del Señor se le aparece, habla con autoridad divina y le promete que su descendencia será numerosa. Agar reconoce inmediatamente que no se trata de un mensajero común y lo llama el Dios que me ve. Esta es una tipología clara de Cristo, el Mesías que busca y salva al perdido, que se preocupa por los marginados, que conoce nuestra situación y ofrece esperanza donde solo hay desesperación. Cada intervención del ángel es un recordatorio de que el Salvador no es distante. Ya desde el Antiguo Testamento, Cristo estaba presente, obrando para la salvación. Luego encontramos a Abraham en el monte Meraíe, Génesis 22. Cuando Abraham está dispuesto a sacrificar a Isaac, el ángel detiene su mano y provee un sustituto. Este evento no solo muestra la autoridad del ángel, sino que también anticipa la obra redentora de Cristo, el sacrificio perfecto que tomaría nuestro lugar. Cada aspecto de este encuentro, la obediencia, la provisión, la mediación, apunta directamente a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La tipología es innegable. Isaac como figura del Salvador, la provisión como señal de la sustitución sacrificial, y el ángel como Cristo preencarnado interviniendo con autoridad divina. La experiencia de Jacob en Peniel, Génesis 32, refuerza esta tipología. Jacob lucha con un hombre misterioso toda la noche,
y al amanecer recibe bendición, transformación de nombre y destino. Solo Dios tiene autoridad para cambiar un nombre y establecer un pacto sobre la vida de alguien. El patrón se repite. El ángel del Señor no es un mensajero que actúa en nombre de Dios, sino el Mesías que ya posee autoridad divina y que transforma a los que le buscan. La lucha de Jacob simboliza la lucha espiritual que cada ser humano enfrenta, y la bendición final prefigura la reconciliación que Cristo traerá a todos los que luchan con Dios y con ellos mismos. En el libro de Éxodo, el ángel del Señor guía a Israel en la zarza ardiente, a través del desierto y durante la liberación de Egipto. Observamos que este patrón de guía, liberación y manifestación de la presencia divina apunta hacia Jesús como el Redentor que dirige a su pueblo, libera de la esclavitud del pecado y revela la gloria de Dios. La tipología se hace aún más evidente cuando consideramos que este ángel no solo actúa en eventos individuales, sino que participa activamente en la historia de la salvación, prefigurando la obra redentora del Mesías en todos los tiempos. La profecía alcanza su clímax en Isaías 9:6, donde se describe al Mesías como Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Cada título resuena con los atributos que vemos en las apariciones del ángel del Señor: autoridad divina, capacidad de perdonar, guía y protección, presencia que trae paz y transformación. El mismo término pelle o maravilloso, usado en el relato de Manoá cuando pregunta por el nombre del ángel, se conecta directamente con esta profecía mesiánica. No es coincidencia, es un hilo intencional que conecta cada aparición con la persona de Cristo, revelando que cada encuentro anticipa la encarnación y la obra salvadora que ocurriría siglos después. Además, los patrones repetidos en la historia, recibir adoración, llevar el nombre de Dios, ejercer autoridad divina, no solo ilustran la naturaleza de Cristo, sino que enseñan cómo entender la unidad y pluralidad en la Trinidad. El ángel del Señor actúa como el Hijo preencarnado, visible y activo, mientras que el Padre permanece oculto, revelando la complejidad y la armonía de Dios en la historia de la salvación. La tipología y la profecía trabajan juntas para enseñarnos que Jesús ha estado operando desde el principio, guiando, protegiendo y preparando a su pueblo para la redención final. En resumen, el ángel del Señor es la personificación del Cristo preencarnado. Cada aparición en el Antiguo Testamento es un adelanto de su misión, su autoridad y su carácter. Cada bendición, intervención y revelación apunta a la encarnación, muerte y resurrección de Jesús. Comprender esta tipología nos permite leer toda la Escritura como un solo relato unificado, donde cada historia, cada encuentro y cada promesa converge en Cristo, el Salvador eterno, quien siempre ha estado activo, revelando al Padre y preparando la redención que se consumará en Belén y en la cruz. Confirmación y paralelos en el Nuevo Testamento: Jesús y la continuidad de la salvación. Si hasta ahora hemos visto al ángel del Señor actuando en el Antiguo Testamento como una manifestación del Cristo preencarnado, el Nuevo Testamento nos ofrece la confirmación definitiva de esta realidad. No estamos hablando de simples coincidencias ni de interpretaciones forzadas. Cada relato del Antiguo Testamento que involucra al ángel encuentra su cumplimiento y continuidad en la persona y obra de Jesús, estableciendo un hilo conductor que recorre toda la historia de la salvación. Tomemos por ejemplo el patrón de intervención y liberación. En Éxodo, el ángel guía a Israel fuera de Egipto, abriendo un camino a través del Mar Rojo. En el Nuevo Testamento, Jesús cumple esta función de Salvador en un nivel mucho más profundo y completo, liberando no solo de la esclavitud física, sino de la esclavitud del pecado y de la muerte. Él dice en Juan 8:36, «Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». La tipología es evidente. Lo que el ángel prefigura en el Éxodo, Jesús lo realiza plenamente en la cruz y la resurrección. La salvación deja de ser parcial o temporal, se convierte en eterna, completa y personal. Otro paralelo impresionante es la forma en que el ángel del Señor recibe adoración en el Antiguo Testamento. Personajes como Abraham y Josué no dudan en postrarse ante él o reconocer su autoridad divina. En el Nuevo Testamento, Jesús es reconocido como digno de adoración, incluso mientras está en la tierra. Los magos de Oriente se postran ante él, Mateo 2. Los discípulos lo aclaman como Rey de Reyes, Juan 12, y finalmente la Iglesia lo adoran eternamente como el Hijo de Dios. Esto confirma que el patrón del Antiguo Testamento, un ser divino que merece adoración y que actúa con autoridad absoluta, apunta directamente a Cristo, revelando la unidad entre las Escrituras. La tipología de mediador y reconciliador también se hace evidente. El ángel del Señor intercede, guía, provee sustitutos y bendice a quienes confían en él. Abraham recibe el sustituto de Isaac, Jacob recibe bendición después de la lucha, Israel es guiado a través del desierto. En el Nuevo Testamento, Jesús cumple esta función de manera definitiva como el mediador entre Dios y los hombres,
Primera de Timoteo 2:5. Él no solo intercede ante el Padre, sino que se convierte en el sacrificio que sustituye nuestra condena, cumpliendo el patrón que ya habíamos visto en el Antiguo Testamento. Cada acto del ángel del Señor se transforma en sombra, y Jesús se convierte en la sustancia, la realidad completa de esa tipología. Incluso la idea de manifestación progresiva que vimos con Moisés y los jueces se refleja en la vida de Jesús. Así como el ángel se revela de manera gradual, guiando, instruyendo, salvando en diferentes niveles, Jesús también revela su identidad paso a paso, enseñando en parábolas, realizando milagros, y finalmente declarando su autoridad sobre el pecado, la muerte y la naturaleza. El Nuevo Testamento muestra que cada aparición del ángel fue una preparación para la revelación plena del Salvador, un preludio que culmina en la encarnación de Cristo y en la obra de la cruz. Los paralelos son también proféticos. Isaías 7:14 anuncia que una virgen dará a luz al Emanuel, Dios con nosotros. Cada aparición del ángel del Señor anticipa a este Emanuel, el Dios que no solo visita su creación, sino que entra en ella, se hace hombre y nos ofrece salvación. Cada intervención, cada guía, cada bendición del Antiguo Testamento encuentra su eco en Jesús. Los milagros, la enseñanza, la autoridad sobre el pecado y la vida eterna son la confirmación de que toda la historia apunta a Él. Por último, los evangelios dejan claro que Jesús cumple la tipología de salvación completa que el ángel del Señor había prefigurado. La provisión de un sustituto para Isaac encuentra su cumplimiento en la cruz. La liberación de Israel en el Éxodo encuentra su cumplimiento en la resurrección y la victoria sobre la muerte. La bendición que Jacob recibe tras la lucha se refleja en la transformación de los discípulos y en la redención de los creyentes. La historia de la salvación no es una serie de eventos desconectados, es un hilo continuo, un diseño maestro donde Cristo es el centro. En conclusión, los paralelos entre el ángel del Señor en el Antiguo Testamento y Jesús en el Nuevo Testamento confirman la continuidad de la revelación divina y la unidad de las Escrituras. Cada encuentro con el ángel no es un evento aislado, sino una ventana que nos muestra a Cristo, anticipando su autoridad, su sacrificio, su mediación y su misión redentora. Entender estos paralelos no solo nos ayuda a interpretar la Biblia con mayor profundidad, sino que fortalece nuestra fe, al ver cómo toda la historia bíblica converge en Jesús, el Salvador prometido, que cumple cada tipología, cada profecía y cada promesa hecha a lo largo de los siglos. La revelación que transforma tu vida. Hemos recorrido juntos un viaje extraordinario, desde los misteriosos encuentros con el ángel del Señor en el Antiguo Testamento, hasta la revelación plena en Jesús, el Cristo preencarnado y Salvador del mundo. Ahora es momento de traer todo esto a nuestra vida diaria, porque la Biblia no nos muestra historias solo para admirarlas desde lejos, nos invita a vivirlas, a dejarnos transformar por ellas y a reconocer cómo Dios actúa hoy, aquí y ahora. Primero, debemos comprender que el mismo Dios que guiaba a Abraham, libraba a Israel del desierto y hablaba con los profetas, es el mismo Dios que camina a nuestro lado hoy. Jesús, el ángel del Señor hecho carne, no es un ser distante ni una idea abstracta, es real, accesible y activo en nuestra vida. Cada momento de nuestra existencia puede ser tocado por su presencia si aprendemos a reconocer su voz, como hicieron Agar, Jacob o Moisés. Él sigue ofreciendo dirección, protección y consuelo a quienes confían en Él. La segunda aplicación es clara: la adoración y la obediencia no son opcionales, son transformadoras. Así como Abraham se postró ante el ángel y Jacob se humilló buscando la bendición, nosotros estamos llamados a postrarnos delante de Jesús, reconociendo su autoridad sobre nuestra vida. Esta actitud de fe activa nos permite recibir su guía, su perdón y su bendición de maneras concretas, decisiones más sabias, paz en medio de la prueba y un propósito renovado para cada día. La adoración no solo honra a Dios, cambia nuestra perspectiva, nuestras decisiones y nuestro corazón. Tercero, hay un patrón de salvación progresiva y completa que se revela en Cristo. El ángel del Señor preparaba, advertía, liberaba y bendecía. Jesús hace todo esto y más. Nos ofrece perdón total, vida abundante y un destino eterno. Reconocer esta continuidad nos da esperanza y seguridad. No estamos luchando solos, ni la salvación es parcial o temporal. Dios ha intervenido a lo largo de la historia para mostrarnos quién es Él, y en Jesús vemos la manifestación completa de su amor, justicia y misericordia. Finalmente, este viaje nos llama a una fe activa y audaz. No basta con admirar la historia de Agar, Abraham, Jacob o Moisés. Debemos permitir que Jesús, el ángel del Señor encarnado, transforme nuestras vidas hoy. ¿Hay áreas de tu vida donde necesitas guía? ¿Situaciones que parecen imposibles de resolver?
¿Corazones heridos que necesitan sanidad? Él sigue interviniendo como lo hizo en los relatos del Antiguo Testamento. Su autoridad es real, su amor es tangible, su poder es suficiente. En conclusión, entender quién es el ángel del Señor y su conexión con Jesús no es solo un ejercicio académico o un misterio teológico, es un llamado a vivir con confianza y propósito. Cada aparición del ángel prefiguraba a Cristo, y cada acto de Jesús confirma que Dios está presente, activo y salvador. Hoy, tú puedes reconocer su voz, recibir su guía, y permitir que su autoridad transforme tu vida de manera radical. No estamos hablando de historias lejanas, estamos hablando del mismo Dios, quien quiere caminar contigo, intervenir en tus circunstancias y llevarte hacia su propósito eterno. Que esta revelación te inspire a abrir los ojos a la presencia de Jesús en tu vida diaria. Observa, escucha y actúa con fe. Porque cuando reconocemos al ángel del Señor en nuestra historia personal, descubrimos el poder de Dios que cambia vidas, salva corazones y guía hacia la eternidad.